Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Comienza Asturias al Día, hoy es lunes 6 de julio, estaremos juntos buena parte de la mañana, tratando, hablando, conversando, buscando reflexiones en torno a asuntos que tienen que ver con la actualidad. Hoy me acompaña en el estudio Beatriz Ejido, que ya saben es la secretaria general de Comisiones Obreras en el suroccidente. ¿Qué tal, Beatriz? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Después de una temporadina. Muchas gracias, perfecto. Por eso quería saludarte especialmente, ¿no? Por ese periodo en el que no nos acompañaste, que vemos que todo perfecto, todo bien. Yo, mientras se me oiga, es que la cosa va bien. Perfecto. Muchas gracias, Beatriz. Está también con nosotros Lorena Gil. ¿Qué tal, Lorena? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. Bienvenida de nuevo al programa. Muchas gracias. Flor Tejo, ¿qué tal, Flor? ¿Cómo estás? Buenos días. Bien. Bienvenida, Encantada. muchas gracias. Y sobre todo saludar otra vez a Bea, que hace tiempo que no coincidíamos. Y Ramón Suárez, ¿qué tal, Ramón? Buenos días. La ola de calor otra vez. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues con ellas vamos a charlar hoy de algunos asuntos que ya les pongo en antecedentes. Tienen que ver con, por ejemplo, los 10 años que se cumplen, creo que esta madrugada que viene, de La Manada. En julio de 2016, 5 hombres agredieron a una mujer de 18 años en un portal de Pamplona durante la primera noche de San Fermines. José Ángel Prenda, Jesús Escudero, Alfonso Jesús Cabezuelo, que era militar cuando se produjeron los hechos, Antonio Manuel Guerrero, que era guardia civil entonces, y Ángel Boza fueron los integrantes de lo que se denominó socialmente como La Manada, por el nombre del grupo de WhatsApp en el que se jactaron tras perpetrar la violación múltiple del delito cometido. Y permítanme que lo deje ahí, porque esta mañana, cuando preparamos el programa y volvimos a escuchar y volvimos a leer algunas de las cuestiones que esta manada, que estos 5 impresentables hicieron, realmente daban náuseas. Así que permítanme que les ahorre ese mal trago, porque 10 años después sabemos perfectamente de qué estamos hablando, de esta violación grupal que marcó un antes y un después y se convirtió en la gota que colmó el vaso de la indignación social. Supuso un auténtico terremoto en las calles, configuró un nuevo paradigma en lo social, político y legislativo, con gritos como el repetido "solo sí es sí", que pasó de lema a ser un patrón social con el que toda mujer y también hombre debe entender la importancia del consentimiento activo a la hora de establecer una relación sexual, sea esta del tipo que sea. Ese simbólico grito de "yo sí te creo", 4 palabras cargadas de empatía y sororidad, atravesó la conciencia social y escenificó un nuevo basta ya. Hablaremos de este asunto en el arranque del programa, ligado a otro tema que ya también teníamos previsto para hoy, que tiene que ver con esas 27 mujeres asesinadas en 2026, 2 nuevos casos confirmados además por igualdad. Los 2 nuevos feminicidios confirmados elevan a 27 las víctimas mortales en lo que va de año, la cifra más alta desde 2023. Andalucía y la Comunidad Valenciana concentran la mayor parte de los casos. También pediremos reflexiones por otras cifras. El número de denuncias por violencia de género recibidas en los órganos judiciales durante los 3 primeros meses del año, 50.911, aumentó un 6,36% en relación con el mismo periodo del año 25, mientras que el número de mujeres que denunciaron como víctimas, 45.220, lo hizo en un 3,75%. Son los asuntos con los que vamos a abrir el programa de hoy, en el que también queremos hablar de otro tema, la segunda ola de calor de este verano, que comenzaba ayer domingo a abrasar a España y se va a recrudecer aún más a partir de hoy lunes, con registros que podrían superar los 42 grados en muchos lugares. La Agencia Estatal de Meteorología ha actualizado el aviso especial por ola de calor y ha señalado que el actual episodio, que inicialmente estaba previsto finalizar el martes, se puede extender al menos hasta el próximo miércoles, aunque no se descarta que llegue incluso al jueves. Y claro, esto nos lleva a tener y a buscar reflexiones, porque el cambio climático ya no es una amenaza del futuro, es una crisis de salud pública que ya vivimos, sus efectos están aquí, se intensifican año tras año y están cobrando miles de vidas en todo el mundo, en Europa y también en España y también en Asturias. Frente a un planeta que se calienta, los impactos sobre la salud humana son innegables y en muchos casos
evitables. Las muertes atribuibles a las altas temperaturas han alcanzado ya las 153 durante los primeros días de julio en España y rozaron las 1.937 el pasado mes de junio, según los datos del sistema de monitorización de la mortalidad diaria, MOMO, un sistema del Instituto de Salud Carlos III. Por comunidades, las cifras más elevadas de junio corresponden a Euskadi, 153 defunciones atribuibles al calor, y a Cataluña, 127. Los fallecimientos atribuibles a las altas temperaturas en junio fueron en Asturias de 51, y durante los primeros días de este mes que llevamos de julio tenemos que contabilizar 3 muertes en Asturias. Por lo tanto, es una crisis climática que agrava desigualdades preexistentes. Las personas mayores con enfermedades crónicas o con menos recursos están pagando el precio más alto, también quienes viven en zonas sin sombra, sin ventilación o con acceso limitado a servicios médicos. Desde una entidad que se llama Salud por Derecho, creen que defender la salud en este contexto de crisis climática es una responsabilidad política. Así que por ahí van a ir los comentarios en este día, en este lunes. Comenzamos ya. Asturias al día, con Roberto Pato. Hoy acompañados en el control de sonido por Diego Fernández, que está en la realización técnica del programa. Comenzamos ya sin más preámbulo buscando esas reflexiones en las invitadas que tenemos en el día de hoy. Beatriz, empiezo por ti en este caso, 10 años de la manada. Bueno, yo creo que aquello supuso, como decías, un antes y un después, pero no solamente por la reacción que tenía o que tuvimos o que tuvo la sociedad, sino por lo que supuso, ¿no? También porque salió a la luz una práctica y una realidad que parecía que no existía, y es que ahora estaba más normalizada de lo que pensábamos, ¿no? Que era pues las violaciones grupales, ese tipo de acoso de manadas, de sentirse o de unirse, ¿no? Los varones, en este caso agresores y acosadores, para realizar este tipo de prácticas y además luego alardear de ello, porque no solamente lo hacían, sino que luego se sentían tan orgullosos que lo ponían y lo exhibían en redes sociales y en lugares para que los demás, pues bueno, yo creo que como ejemplo, ¿no? Parece como era que nosotros podemos, nosotros lo hacemos y además lo decimos para que todo el mundo lo vea. Creo, como decías, que supuso un antes y un después, pero también creo que tampoco ha cambiado mucho. Que es lo que más me preocupa, que la realidad entonces sigue siendo la realidad, o peor aún, ¿no? La que tenemos en estos momentos, a pesar del cambio de la legislación, a pesar de lo que la sociedad pues haya podido reaccionar y pensar. Hacías una pregunta cuando nos enviabas los temas que decía, hemos fracasado como sociedad. Estamos fallando como sociedad. Estamos fallando como sociedad. Y a mí lo de sociedad me hizo pensar, no, pues es que hace unos años te diría, pobres, es que no, la realidad es que la sociedad no fracasa, porque la sociedad hoy en día, quienes estamos aquí somos partes de la sociedad, pero es que hay muchas más partes en esta sociedad. Tenemos una parte muy importante, reitero, que no cree en la igualdad, que no cree en el maltrato, que no cree en la violencia de género, que lo entiende como algo casual, interior, que está justificado. Entonces, esa parte de la sociedad no fracasa, está pensando que es lo normal, lo habitual, y además cada vez con mayoría, ¿no? Porque tenemos representantes políticos y grupos y tal que están además haciendo un alarde de ello, con lo cual no fracasamos como sociedad. Creo que la sociedad hoy en día está compuesta con muchos grupos, con muchas partes que definen o nos definen de una manera muy triste y que tiene mal aspecto, así para empezar, vamos. Ramón. Sí, 10 años ya de esa atrocidad de la manada. Y esto yo creo que antes no se hablaba tanto de ello y evidentemente no salían debates televisivos. Esto de las violaciones grupales demuestra que los machirulos, los señoros, cuando se juntan y hacen cosas propias de ellos, hacen barbaridades, y que afortunadamente, a pesar de todas las dificultades que hubo en el caso de la manada, de cuestionamiento de la mujer, que todavía se hace muchísimo cuestionamiento de la víctima, muchísimo, ya sale a la palestra, ya se condena este tipo de acciones, ya se ve que pueden venir de gente de extractos, de cualquier extracto, siempre se supo, ¿no? Pero queda claro, gente que en teoría te tiene que proteger, como la Guardia Civil, o una persona normal. Entonces, yo creo que lo que hemos avanzado,
por no centrarnos en lo negativo, por lo menos yo, es que ya la mujer cada vez tiene menos vergüenza de señalar que ha sido ultrajada por grupos de estas características que luego lo exhiben en redes sociales o entre ellos, que ya también se alerta del tema del uso de drogas para dormir la voluntad de las mujeres y usarlas como objetos. Yo creo que el caso de La Manada ha servido para que también, espero, pasa que todavía es temprano, para que el hombre también analice cómo es la sexualidad, cómo hablan entre ellos de la sexualidad y cómo la practican, y que la mujer nunca, por favor, nunca sienta vergüenza para denunciar este tipo de atrocidades. Flor. Claro, con el caso de La Manada, claro que hubo un antes y un después. Hubo un antes porque de repente la sociedad tomó conciencia de algo evidente, que eran las violencias sexuales, que parecía que como si estuviera dormida. Y esto sirvió para concienciar no solamente a las mujeres, sino, como digo, a toda la sociedad. Y hubo un después porque ahora se está poniendo el foco en las feministas. Hay una especie de crítica que viene sobre todo de los partidos del ala más conservadora, más ultraderecha, donde se sigue negando la violencia machista, diciendo que eso es un invento ideológico y que los hombres siempre están en situaciones inferiores, donde se dice que realmente no es un asunto prioritario en la sociedad, donde, bueno, hombre, ¿qué pasa? Porque los hombres o porque los chicos jóvenes miren los teléfonos de sus novias o les tengan que mandar una videollamada, a qué hora están en la cama o que haya celos. Pero bueno, si eso es normal, si eso siempre ha pasado, es algo que se intenta normalizar, este tipo de violencias. Es tremendo. Yo considero que se ha avanzado muchísimo y se ha avanzado gracias a nosotras, las mujeres, a las feministas. Recordar que en un principio a La Manada no se le echaba, se quedó en libertad. Se puso el punto de mira en la mujer, que eso es algo tremendo, y las condenas que se le hacían eran muy livianas, hasta que realmente se pudo demostrar que habían sido unos violadores, que habían utilizado a la mujer de esa manera, que la habían dejado tirada, que no les importó y que encima colgaron los vídeos que grabaron en redes sociales para extenderlas. Eso es lo que significa un antes y después. Y gracias a que salimos las feministas a la calle y dijimos, sí es sí, y hermana, yo sí te creo. Si no, veremos a ver dónde estaríamos. También quiero decir que otro punto de arranque importante ha sido cuando Ana Ozores, en el 1977, salió en la televisión para denunciar los malos tratos y las palizas que recibía por parte de su marido. ¿Qué sucedió? Que al día siguiente el marido la roció, el exmarido, porque estaban medio separados, la roció de gasolina y prendió fuego. Eso sirvió, para mí ha sido el primer caso de violencia machista, el primer caso de asesinato machista, porque se pasó de ser algo que se tenía conceptuado como un crimen pasional a ser realmente lo que es un caso de violencia machista. Y después no siempre nos preguntamos si la sociedad ha cambiado. La sociedad, yo considero que la sociedad tiene que ser un pilar fundamental para poder luchar contra las violencias machistas, porque no deja de ser un problema social que nos afecta a todos y a todas. Y entonces estas violencias sexuales hay que hacer todo lo posible para que se rompa el silencio a través de la sociedad. Pero claro, y eso solamente se logra a través de una concienciación y a través de una educación, y que implique y a través de un cambio social, porque si no es imposible. Las mujeres solas no podemos hacerlo. Nada más. Sí. Y yo, vale, no, ya. Era para que termines. Bueno, va, muy bien. No cortes en seco, ¿no? No, quería decir que todo eso es problema del machismo, porque muchas veces echamos la culpa a que vienen olas de calor, que estamos en verano, que los hombres pasan más tiempo a lo de las mujeres. Esto me refiero a que en la escaleta que nos mandaste son los asesinatos. Hay 27 mujeres asesinadas de una manera oficial, pero extraoficialmente, que como las mujeres de las Candelas le llevamos, son 49 mujeres asesinadas por el mero hecho de ser mujeres. Y esto se debe al machismo. Y yo siempre digo, Miguel Llorente, el gran sociólogo, dice que el machismo es cultura, no es conducta. O sea que mientras que no se cambie la cultura de este país, mal vamos. Lorena. Acércate al micro, por favor. Sí. Yo cuando pienso en La Manada, sinceramente, con todo lo que habéis recordado, creo que, bueno, iba a decir que es suficiente para que vuelva a sentir arcadas como las que sintió toda la sociedad en su momento. Yo recuerdo que en aquellas movilizaciones, al calor de aquella primera sentencia o resolución,
Yo en la calle vi por primera vez a familias enteras. Veía a chicas con padres y yo creo que fue un momento de inflexión en el que muchas familias, muchos padres, personas que probablemente no se habían manifestado demasiado o nada hasta ese momento, vieron que podía ocurrirles a sus propias hijas y en ese momento sintieron un rechazo absoluto. Cuando salió el voto particular de aquel juez, que fue, no tengo manera de definirlo, fue asqueroso leer aquello. Uno pensaba, ¿quién está detrás de una sentencia como esta? Y cuando lees aquello de la actitud de jolgorio de la víctima, poniendo el foco en la víctima, aquella actitud, decía, de relajación, uno se pregunta, ¿cómo puede haber una persona que piense de este modo, que esté ahí? Uno piensa después en la formación que tienen que tener los jueces y juezas y pienso que sigue siendo a día de hoy absolutamente insuficiente. Hoy en día a los jueces que están en los juzgados de violencia de género se les da un curso de 10 días en formación de género, cuando por el contrario, cuando estás hablando de otro tipo de temas que les incumben, pueden estar meses de formación. Hay una falta de reciclaje también en esa formación. Y luego, por otra parte, no solamente hay que tener una formación adecuada, sino que también hay que aplicar una perspectiva de género cuando se emiten las sentencias. Yo he podido ver, y hemos podido ver todos, actitudes de jueces y juezas en juzgados hoy en día a través de estas filtraciones que parecen algo común, interrogatorios a víctimas que no tienen ni pies ni cabeza, que no tienen sentido. Hace poco estuvo aquí en Nevenka Fernández, hace un par de semanas, con motivo de la Feria del Libro, y yo recordaba aquello que le decían de que usted no es una dependienta de Hipercor o algo así, le decían que tiene que dejar que le toquen el culo. Eso ahora mismo lo escuchas y se te ponen los pelos de punta. A mí se me ponen los pelos de punta. Y realmente esto fue hace muy poco tiempo. En la historia este tiempo no es nada, no es nada. Y por lo tanto, cuando preguntas si hemos evolucionado, no, yo creo que tanto las instituciones como la sociedad estamos fallando todavía. Creo que se ha mejorado en cierta manera, porque, por ejemplo, en estas cifras que dabas tú hace un momento, se ha aumentado, creo que de un 70 a un 75% aproximadamente, el número de denuncias realizadas por las propias mujeres, lo cual es un avance y un número muy significativo, puesto que las mujeres se encuentran en situaciones muy complicadas cuando tienen que denunciar. Y a mí hay un dato ahí que me llama la atención y sigue siendo el número de denuncias tan bajo que realizan la familia y las personas que están alrededor, que en muchos casos y en la mayor parte de los casos son conocedores, conocedoras de la situación que vive esa mujer, y que yo animaría a todo el mundo a denunciar esas situaciones y evitar aquello de no me voy a meter en un lío. Es responsabilidad de todos y de todas y desde luego no solamente hacer esas denuncias, sino tener los recursos adecuados para que haya un sistema de protección y ayudar desde luego en la prevención y en todo ese proceso para apoyar a las mujeres. Beatriz. Hablábamos antes comentabas, ¿no? Del poco tiempo que ha pasado desde que sucedió y de las declaraciones de Nevenka y cómo la percepción que tenemos ahora es tan diferente en aquel momento. Yo creo que ahí está la raíz de todo, ¿no? Las mujeres hace un siglo en este país no votábamos. Bueno, no votábamos en casi ningún sitio, pero bueno, en algunos llegamos. Pero venimos de esa realidad. Es que hace un siglo no éramos nada, no éramos personas de derecho, no podíamos... Bueno, hasta el 77 no se abolió ni que llegó la democracia y empezamos a tener derechos de voto, derecho de propiedad, derecho al trabajo, derecho a tener una cuenta corriente sin tener que pedir permiso a nuestra pareja o a su pareja. Y aunque lo sabemos, y es reiterativo el volver a decirlo, pero es que no éramos personas, no éramos sujetos, no éramos sujetos con derechos. Y cuando de repente, desde el 77 hasta el 2026, que estamos ahora, pensamos que tenemos que tener los mismos derechos, porque tenemos derechos, ¿no?, a ser iguales, a tener las mismas obligaciones, derechos, a acceder a los mismos lugares, venimos de eso, de una tradición o de una realidad en las que ni siquiera podíamos estudiar lo que queríamos. Uh-huh. Conocemos mujeres que no pudieron entrar en la universidad en las especialidades que querían porque les cerraban las puertas, las científicas, en algunos sitios, en algunos lugares, y bueno, tampoco quiero volver a contarlo, pero creo que eso es fundamental, tener claro que venimos de una realidad en la que no pintábamos nada, hace muy poco, no éramos nada, y ahora de repente, pues, nosotros queremos nuestra parte del pastel, ¿no? Queremos lo que nos toca, no solamente por derecho, sino porque somos, como se suele decir, más de la mitad de la población, y eso lógicamente molesta.
Y hay que decirlo porque parece que esto de la violencia de género son casos aislados, son locos que le da un día por hacer algo, pobre, se le fue la pinza, cómo va a matar a un hijo, como tal. No, no están mal de la cabeza, son sujetos que se creen con el derecho a hacerlo, porque las mujeres hasta hace poco éramos sujetos a las que se nos podía hacer de todo y no podíamos decir nada además. Y teníamos que callar y hablar y aguantar porque formaba parte de lo que era ser mujer. Entonces, claro, esa revolución que se ha tenido que asimilar en este corto tiempo, porque ha sido corto, si vemos la evolución de la historia y los miles de años que llevamos, cuesta mucho y hay una parte de la sociedad que son hombres a los que les cuesta mucho aceptar ese cambio. Afortunadamente hay otra que no, que va cambiando y que vemos cómo, pues como decía Ramón, la sexualidad, la evolución, todo esto, hay mentalidades que lo tienen claro, gente que tiene claro que esa no puede ser la realidad de esta sociedad, pero hay gente que no. Yo quería contar solamente un ejemplo de una persona que leí, que seguramente lo pronunciaré mal, se llama Andrew Tate o algo así, que es de origen británico y americano, y tiene 39 años. Es una persona de las más influyentes en lo que ahora se llama la machosfera, ¿no? Que es esa parte de la red oscura, que ya no es oscura, porque a él, si algo le dicen es que esta persona ha sido capaz de sacarlo arriba y de ponerlo casi como un ejemplo, él es proxeneta, es maltratador y vive de trata de blancas, ¿no? Eso salió en un artículo en El Comercio hace un par de días, además fue lo que me llamó la atención. Esta persona es un ejemplo, es un influencer de estos que llaman para miles y miles de personas de su edad, tiene 39 años y él dice que a las mujeres pues hay que maltratarlas, hay que asfixiarlas, hay que violarlas y están en el derecho de hacerlo. Es una persona tan influyente como que es íntimo amigo del hijo de Trump. Cuando ganó Trump dijo... Todo viene de ahí. Claro, es que es una persona que el día que ganó Trump dijo, menos mal que vuelve el patriarcado a la realidad. Y no, y es una frase así, ha vuelto el patriarcado, volvemos a estar donde tenemos que estar. Esta persona que con esa cantidad de seguidores y haciendo alarde y presumiendo de todo, de esta conducta, pues, no, pues nos dejan a los pies de los caballos, como se suele decir, ¿no? ¿Qué más da lo que hagamos nosotras, lo que digamos aquí? Que no es que más da, que habrá alguien que nos escuche y tendrá la sensación de que estamos diciendo lo correcto. Pero esta persona va a atraer a muchas más, va a tener miles de seguidores, gente joven que lo lee y piensa que esa es la realidad, ¿no? Que la realidad es que los hombres siguen siendo más que las mujeres. Flor. Pero por ahí tiene que ir nuestra lucha. Si hay algo claro es que todavía la sociedad es, mucha parte de la sociedad, no toda, porque hemos avanzado muchísimo, es patriarcal y es muy machista. Si nada más que tenemos que ver que los conflictos bélicos que hay en el mundo se solucionan de una manera violenta, o sea, y donde se ve que los hombres tienen mucho poder y las mujeres tienen que obedecer. O sea, tiene que haber todavía un gran cambio brutal. Porque si los hombres, muchos hombres, se consideran dueños y controladores de las mujeres. La prueba está que estos últimos, la semana pasada, el viernes, Mujeres de la Escandalera, que nos concentramos por 4 mujeres asesinadas, repito, 4 mujeres asesinadas, 2 de ellas de 35 y 38 años, uno de ellos, un señor, no solamente mató, asesinó, porque las mujeres no se mueren, las mujeres las asesinan, a su mujer, sino también a su hija y dejó gravemente herida a la otra hija. Eso simplemente porque ella planteó, bueno, he llegado hasta aquí y vamos a separarnos. No pueden, los hombres no soportan, los machistas no soportan que la mujer diga hasta aquí llegué, porque saben que pierden el control. Y muchas veces se suicidan, pero no se suicidan porque les dé pena, se suicidan por machismo, porque saben que el objeto de su control ya no está y no les merece la pena seguir viviendo. Lo que digo, la sociedad todavía es muy machista y sobre todo este machismo a través de las influencers, a través de la extrema derecha, a través de partidos que niegan la violencia machista, es lo que se está instalando en las personas más jóvenes. Micromachismo que todavía están, los tenemos grabados a fuego en nuestro ADN y las mujeres tenemos que luchar contra eso, pero yo me niego a decir que no hemos avanzado. Hemos avanzado, tenemos que luchar hasta que no haya ni una sola mujer, hasta que no haya ni una sola mujer asesinada. Este es el objetivo. Yo creo que es fundamental. Y el papel de las mujeres, el papel de las feministas, que somos un movimiento social que han logrado algo que no han logrado, ya quisieran muchos partidos políticos, lograr y cambiar las leyes como hemos logrado. La prueba está la manada, las feministas. Por eso digo que es tan importante mandar mensajes positivos, que de la violencia machista es posible salir, que sí, que hay que aumentar los recursos, sí, que fallan muchas veces las instituciones, sí, porque hasta esto no sea un problema de primera magnitud en el gobierno, no se va a acabar con ello.
Ramón. Efectivamente, estoy de acuerdo con vosotras. Roberto, antes diste la cifra de 25, 27. Exactamente, es una cifra como, por supuesto, estremecedora, escalofriante, pero yo también me sumo a Flor, bueno, y a Beatriz lo que dijo antes, cualquier asesinato, cualquier maltrato es... Bueno, pues es execrable, pero el hecho de que hoy se denuncie más es un avance, porque las mujeres se sienten más protegidas que antes, se sienten con más capacidad de que se las escuche y de que luego haya una protección, y eso es un avance. Y luego también, claro, comentabais antes el hombre. Hoy la mujer puede más que antes, tiene más que antes, sabe más que antes, afortunadamente. Y eso a muchos hombres les inquieta porque vienen de otros saberes, de otras experiencias. Yo creo que... hay que abundar mucho en seguir denunciando los micromachismos, en construir, yo siempre insisto en eso, hace un año o dos en El Comercio escribí un artículo sobre las nuevas masculinidades. Yo creo que el hombre, aparte de luego, por supuesto, hablar de las mujeres, de su sufrimiento, el hombre tiene que comprometerse porque la masculinidad se ha creado siempre desde 3 negaciones que para mí son espantosas, ¿no? Para ser hombre, y además yo que trabajo con gente mayor, te lo dicen cuando dicen, no, Ramón, antes para ser hombre había que fumar un cigarro, beber no sé qué, hablar, decir no sé cuántos piropos, porque si no quedabas tal. No, es verdad, la masculinidad se ha construido, desgraciadamente, ser hombre era que no te confundan con un gay, que no te confundan con un niño y que no te confundan con una mujer. Si se conseguían esas 3 cosas, fijaros qué horroroso, ¿no? Ya eras hombre. O sea, lo demás era inferior a ti. Entonces yo creo que contra eso hay que luchar, hay que también animar a las mujeres. Yo, por ejemplo, que he trabajado con víctimas de violencia de género, yo recuerdo un testimonio, que no voy a decir, por supuesto, que me decía, Ramón, yo es que, claro, cuando me enamoré de X, claro... él estaba pendiente de mí, cualquier hombre que me decía algo, él me protegía, esa idea de proteger. Dice, lo que no sabía yo es que luego iba a ser tan posesivo conmigo, ¿no? Entonces yo creo que si seguimos indagando en los micromachismos, protegemos a los adolescentes con esas redes sociales tan perniciosas que están friendo los cerebros, si vamos a trabajar las nuevas masculinidades para construir un hombre nuevo y luego exploramos un poco el deseo femenino, que a lo mejor luego a largo plazo puede hacer que las mujeres entren en patrones de conducta en relacionales pues muy nocivos para ellas, yo creo que seguimos avanzando, tanto teórico como prácticamente. Bien. Lorena, ¿quieres añadir algo más? Sí, estoy muy de acuerdo con muchas de las cosas que habéis dicho y desde luego pongo en valor, por ejemplo, Mujeres en la Escandalera, organización a la que Flor pertenece, porque cuando hablamos de cifras nos olvidamos de algo muy importante que ellas empezaron a hacer y que yo cada semana cuando acudía a vuestra concentración me parecía un acto muy importante, que era el de nombrar a las víctimas. Y me parece importante resaltar eso y la labor que hacéis organizaciones como a la que tú perteneces. Estaba pensando que antes, cuando hablábamos de la manada, hubo un detalle que a mí en su momento por supuesto me molestó profundamente y que después he visto que naturalmente ya antes y después se sigue repitiendo, que es el foco en la víctima, ¿no? Da igual... Si denuncias pronto, porque lo haces pronto, que muy mal no estarás. Si lo haces tarde, será que no estabas tan mal. Si haces vida, intentas hacer una vida y no estar ahí en el foco, no intenta estar nadie que es víctima, pero si intentas hacer una vida, continuar con tu vida, que era algo que había ocurrido en este caso, parece que se trataba de utilizar como... tan mal no estará esta persona y por lo tanto el delito no es tan grave. A mí eso me parece una cosa tremenda. Ya no tiene que ver con la parte que comentaba antes de falta de esa formación por parte de los operadores jurídicos, sino que incluso la gente juzga. Tanto tiempo ha tardado, ¿por qué no lo ha hecho antes? Porque nunca es el momento adecuado, siempre va a haber críticas, lo hagas cuando lo hagas, si te vistes bien porque tan mal no estarás, si vas mal porque estás tratando de dar pena, es decir... Es todo el juicio, o sea, el foco sobre la víctima no puede estar ahí, no puede haber una revictimización tampoco. El foco tiene que estar en el agresor. En el maltratador. El foco tiene que estar en el agresor, en el asesino. Y hablamos de violencia
en este caso, en su máxima expresión, que son los asesinatos, pero desde luego hay muchos otros tipos de violencia contra las mujeres presentes en nuestra sociedad. No vamos a entrar hoy, no es el tema y tenemos muchos más, pero creo que es importante decirlo. Hay violencia en prácticamente todos los ámbitos de la sociedad contra las mujeres. Y efectivamente ha habido un avance, pero cuando estamos en un país en el que 1 de cada 2 mujeres ha sufrido una agresión sexual a lo largo de su vida, en algún momento, es una cifra muy bestia, si nos paramos a pensar. Bueno, tampoco hace falta pararse mucho a pensar, la verdad. Es una cifra muy reveladora por sí misma y muy grave, muy grave. Por eso yo digo que las instituciones y la sociedad han fallado precisamente porque no están proporcionando seguridad a todas las mujeres. Por lo tanto, ahí hay muchas más cosas que hacer. Y luego, tú hablabas antes, Flor, y también solo un apunte y ya nada más, hablabas de las guerras. Yo creo que ahora mismo en situaciones, pensando en las guerras que se están sufriendo ahora mismo, pero el otro día, por ejemplo, en el terremoto en Venezuela, donde ya hay depredadores buscando a niños y a mujeres, a las personas más vulnerables que puedan estar solas en una situación totalmente justamente de shock y postraumática tras el terremoto en el que han perdido todo, han perdido su casa y en algunas ocasiones deambulan solos, redes que ya se van a buscar a esas personas para meterlas en el tráfico, quiero decir, en trata, ¿no? A mí me parece que en los conflictos vuelven a sufrir quienes son más vulnerables en la sociedad en general. Lo somos desafortunadamente en la nuestra y en esta parte del mundo podemos decir que hemos avanzado en muchas cosas, pero sigue habiendo esa lacra de los asesinatos que me parece, como decía antes, la máxima expresión de otras violencias que existen y que tenemos que seguir combatiendo. Por lo tanto, ni un paso atrás, todos los recursos, un apoyo por parte de todas las administraciones, ojo a los pactos de prioridad nacional del Partido Popular con Vox en este momento en las comunidades autónomas. Miraba el de Andalucía, no menciona la violencia machista, con lo cual yo probablemente creo que ahí haya habido algún tipo de acuerdo para no tener ahí demasiado lío, pero la posición de Vox está clara al respecto, y la del PP cuando se une a Vox en esto me parece que también está clara. Yo me gustaría señalar una muy cosa. Breve ella, por favor, sí. Cuando aparecen en televisión, que encima, o en la prensa o algo de eso, que normalmente son 10 segundos, aparece muerta una mujer. Encima podríamos hablar ahí, sobre todo en prensa, en radio, en televisión. Siempre dicen, ¿se ha encontrado muerta? ¿Aparece muerta? No. Han asesinado a una mujer. Deberían expresarse con perspectiva de género. Pero una de las cosas también que pasa es cuando la gente dice, ay madre, no lo puedo creer, que dicen que ha matado a su mujer. Imposible. Pero si era una persona buenísima, si sale a la calle, siempre se preocupaba tanto de su mujer, de sus hijos. Vamos a ver si tenemos claro que un maltratador no lleva un cartel en la frente donde dice, por favor, soy un maltratador. Es algo que hay que tener en cuenta. Eso por un lado. Y por otro lado, el entorno familiar, el entorno de los vecinos, vecinas, amigos, amigas, trabajadores, es esencial que den el paso porque son los conocedores de situación real para denunciar. Es inadmisible que de 4 denuncias solamente 3 sean las mujeres. Solamente el 1,7% las hace el entorno. Hasta que no estemos concienciados, la concienciación es fundamental. Igual que la prevención, ¿eh? Si no hay prevención, es imposible terminar con estos asesinatos que, como dice Lorena, es la punta que se ve de un sufrimiento que se lleva alargado, porque se empieza de otra forma mucho más suave. Se empieza con una torta, se empieza con unos insultos, se empieza con empujones, hasta que llega escalando, hasta que llega a lo más al iceberg de todo, que son los asesinatos. Bien, avanzamos en las reflexiones, Ramón. Las altas temperaturas extremas, ola de calor, estamos entrando en una, si es que salimos de la anterior, pero con unos efectos realmente preocupantes en cuanto a muertes atribuibles por el calor, que es una información que empieza a aparecer ya en prácticamente todos los medios de comunicación. En todos los medios de comunicación y de España y de Europa. Francia, Bélgica, que ya empezaron a tomar temperaturas de 40, 41 grados. Y la ola de calor que tuvimos anterior era en junio, porque no era ni julio ni agosto. O sea, preocupantísimo. Antes comentaba Lorena que la ultraderecha negaba la violencia de género, exactamente, y es que también niega el cambio climático. Eso lo tenemos que tener clarísimo. O sea, aparte de que algunos ya son hasta terraplanistas, pero eso es una involución tremenda. ¿Por qué? Porque
Todo esto, evidentemente hay cambios que no todo viene directamente de un cambio climático por la acción humana, pero la mayoría sí. Ya la comunidad científica está de acuerdo en que la capa de ozono se ve afectada tanto por el dióxido de carbono como por el nitrógeno. Ya todos estamos de acuerdo de que ninguna civilización humana jamás en la vida, nunca, hubo hombres, mujeres, que contamináramos tanto el agua, el suelo y la tierra como la de ahora. Los fertilizantes dañinos que usamos en la tierra generan nitrógeno, que eso implica que la capa de ozono se ve afectada, y eso implica que la capa de ozono afectada, los rayos ultravioleta, son más nocivos para nosotros, con lo que implica más cáncer de piel, afecta a las cosechas. Quiero decir, a mí me enerva mucho la gente, tanto que niega la violencia de género como que niega el cambio climático. Evidentemente hay gente que ha llegado al paroxismo, estos que lo llaman los ecoansiosos, ¿no? Gente que todo cree que es cambio climático porque suba la temperatura. No, pero es cierto, aquí en Asturias hay menos orvallo, hay más meses de sequías y luego meses de lluvias torrenciales, y todo eso afecta también a nuestra agricultura, ya que mucha gente de la ultraderecha quiere ganarse a la gente del campo. Si me permite, Roberto, mira, en la Nueva España hace poco, uno que se llama como tú, Roberto Suárez, productor de fava asturiana, de la Mata en Grado, decía: cada vez sembramos la fava antes, porque ahora lo hacemos en abril. Dice: suben antes las temperaturas por el cambio climático, el calor te adelanta la siembra. Antiguamente las cosechas eran de 120 días de mayo a septiembre, pero ahora empezamos a mediados de abril y terminamos a finales de octubre. Es decir, no neguemos que hay tormentas más virulentas que antes, que eso fastidia tanto la agricultura como el urbanismo. No neguemos que hay unas olas de calor mucho más impredecibles y con noches que también van a afectar y están afectando a nuestra salud mental. El cambio climático nos convierte en seres más irritables, en personas más vulnerables, y todo eso yo creo que debe de contemplarse con planes de acción a medio y largo plazo, y no caer en las tonterías de que siempre llovió o nunca llovió a gusto de todos. No, hay datos ya científicos que cualquier persona lógica y formada, o por lo menos concienciada y sensibilizada, tiene que asumir. Bien. Lorena, ¿qué opinas? Bueno, ¿Estos episodios son excluyentes? Naturalmente que lo son. Ahora mismo estabais hablando de la cifra de muertes que se está facilitando con estas 2 olas de calor, que prácticamente son una en apenas 2 semanas. Y yo recuerdo, en el año 2003 se vivió una ola de calor muy fuerte en Europa, no sé si la recordáis, en 2003. Yo en aquel momento trabajaba en Düsseldorf, en Alemania, y yo no podía dar crédito. Digo, yo he venido aquí a Alemania y es como, parece que estoy en Grecia o en pleno verano, ¿no? Y esto en plena primavera, y era imposible estar en la calle. Y yo recuerdo de aquella ola de calor, yo creo que fue la primera que de alguna manera nos abrió los ojos a muchas personas, yo creo que a las autoridades, a la ciudadanía en Europa, al ver imágenes, por ejemplo, de morgues en Francia que no podían con la acumulación de féretros. Murieron 15.000 personas en la ola de calor del 2003 en Francia. No sé si recordábamos esas cifras. Y en España el exceso de mortalidad, que tampoco dices, ¿cómo lo vinculas a la alta temperatura? Pues por ese exceso de mortalidad. Fueron 6.500. Yo no sé si recordamos esto, pero desde entonces yo creo que fuimos conscientes de que el calor mata y que habría que tratar de implementar algún tipo de plan de prevención. Y eso se ha hecho de alguna manera, aunque a nosotros nos parezca que a lo mejor no es suficiente o no lo vemos, pero sí que está en la cabeza de las autoridades, de las administraciones, y eso a nivel de toda Europa. Yo esta semana pasada, cuando veía las imágenes, por ejemplo, en Leipzig, de las vías del tranvía derretidas, de un tramo de autopista en Brandenburgo que se había derretido y luego quebrado, llegas a un punto ya cuando hablamos de evidencia científica del cambio climático, bueno, y empírica, ya ¿qué más necesitamos, ¿no? Efectivamente, durante muchísimos años los ecologistas nos han estado advirtiendo. Ayer repasaba que en el 2017 ya se planteó una huelga medioambiental a la que mucha gente pues no hizo caso omiso, y otros pues ya empezaban a ver que había un movimiento importante, que los jóvenes eran quienes más estaban peleando precisamente por hacer notar que
que las emisiones humanas habían dañado el ecosistema en el que vivíamos. Y por otra parte, hay un dato importante y es que Europa se calienta al doble de la media mundial. Lo vamos a vivir en esta parte del mundo de forma especial y yo creo que cada vez más. Desde luego, no sé si es la nueva normalidad, pero desde luego va a haber cada vez más episodios de este tipo, van a ser, por lo tanto, más frecuentes, más extensos en el tiempo y de mayor intensidad también en cuanto a temperaturas. Por lo tanto, eso es algo que ya lo estamos viviendo y que creo que es absolutamente innegable. Por tanto, cuando se habla de no al Pacto Verde, por ejemplo, ahora en Andalucía y en otras comunidades autónomas, pero por ejemplo Andalucía, que es una comunidad donde se vive en buena medida de la agricultura, también del turismo, y con esa vicepresidencia que se ha dado precisamente al partido de la ultraderecha, al partido Vox, no voy a decir de la ultraderecha porque ahora mismo hay un acuerdo de ultraderecha que ha firmado también el Partido Popular. A mí me parece muy preocupante y me parece también muy preocupante que en Europa desde hace meses sigue habiendo mecanismos, sigue habiendo instrumentos que se lanzaron en su momento y que estaban en la vanguardia de lo que había en el mundo y que hacía que muchos otros países partidos políticos, organizaciones en el mundo quisieran seguir el ejemplo de Europa y que hacía que quien quisiera trabajar con Europa, establecer comercio y demás, tenía que someterse a determinadas regulaciones, pues se pusiera un poco las pilas en este tema. En el momento en el que llega Trump, quienes siguen haciendo cosas por cumplir con determinados reglamentos de ese Pacto Verde, lo hacen un poco en silencio, ¿no? No se promociona tanto en las webs de las empresas, igual que otras cuestiones, y lo siguen haciendo hacia adentro. Y lo siguen haciendo hacia adentro quienes creen que realmente hay un problema y que pasará esta temporada y que habrá que continuar trabajando. Y hay quienes deciden simplemente, quienes no tenían ningún compromiso y lo hacían simplemente por rellenar un papel, pues han pasado, ¿no? Pero el problema es que Europa lleva tiempo en el que solamente habla de defensa, de aumentar el gasto en defensa. Va a haber la cumbre de la OTAN en Turquía próximamente, donde parece que vienen a llamarnos la atención, y también de migrantes, de personas migrantes. Luego vamos a hablar de eso y me parece interesante en ese sentido sacar ese tema. Justamente el otro día, Alemania, que siempre estuvo a la vanguardia en los movimientos ecologistas, el otro día en Berlín se bajaron, estaban por encima de los 40 grados y en 2 días bajaron 20 grados de temperatura. Bueno, pues con ese plan, toda esa gente que normalmente se moviliza contra el cambio climático, no está en la agenda ese tema. Sigue estando en la agenda, en el caso concreto de Alemania, la defensa, su papel en la OTAN y, por supuesto, la acogida o no, o en qué forma, a personas migrantes y peticionarias de asilo. Beatriz. Yo creo que tenemos que recordar que venimos del primo de Rajoy. Cuando un presidente le preguntan por el cambio climático y dice que tiene un primo que le dice que que esto del tiempo es una cosa de siempre y que tampoco vamos a alarmar mucho. Parece chascarrillo, pero lo digo porque era la importancia que se le daba, ¿no? Esa es la importancia que a un presidente le suponía el cambio climático. Y por no volver a repetir, yo lo que tengo claro desde mi punto de vista, ¿no?, que esto es una cuestión de dinero. ¿Qué interesa? ¿Ganar dinero? Si queremos seguir ganando dinero o quieren seguir ganando dinero a costa de lo que sea, pues no pueden hablar de cambio climático, porque entonces tendremos que hacer, como decía Lorena, pues habrá que hacer medidas de contención, habrá que prescindir de algún tipo de pesticidas, habrá que pensar en que la explotación de los recursos naturales, de los minerales o los combustibles fósiles, del fracking, de todas estas técnicas y que se estaban poniendo en cuestión y que parecía que era lo que teníamos que ir eliminando y llevando la economía a un tema sostenible, reciclable, etcétera. Claro, eso conlleva dejar de tener unos beneficios esas empresas y quienes estaban en ello y plantearse otro tipo de economía. Y no interesa, es evidente que no interesa, porque al final, ¿qué estamos viendo? Es decir, no es una lucha por
simplemente una negación del cambio climático por negarlo. Yo creo que todo el mundo lo ve. No es algo que se pueda negar nadie. Lo que se está negando es pues, el cambiar la manera de ganar dinero. Y eso es lo que está condicionando al final la economía. Tenemos a Trump, que le da lo mismo lo que pase en el mundo, porque él quiere seguir con su petróleo y conseguirlo aquí comprando, y luego pues iniciamos otro tipo de guerras. Y la cuestión, al final siempre vemos que el objetivo es económico y lo de la ecología y lo del cambio climático les da absolutamente igual. Y luego hay otra cuestión: ¿quién sufre las consecuencias del cambio climático? Ellos no, lo sufrimos nosotros, los mortales, los que estamos aquí a pie, el que trabaja en la construcción, el que sale a la calle todos los días y que tiene que sufrir un autobús que está hasta arriba de gente y que cada día hace más calor y se lleva peor. Lo sufre pues el que vive recogiendo las cosechas en Almería o donde sea. Es decir, al final, quienes sufrimos las consecuencias de la ola de calor somos quienes trabajamos, la clase trabajadora y los que más estamos, los currentos. Y a los que pues no tenemos la capacidad, ni la fuerza, ni la presión suficiente hasta ahora, igual algún día nos lo planteamos, para poder cambiar esto. Igual es el momento también de plantear que esto no puede seguir así, porque quien tiene la capacidad de decidir ya se protege, ya tiene sus casas bien adaptadas, que esa es otra. El que tiene frío y el que tiene calor, para poder enfriar tu casa o calentar tu casa, necesitas un gasto también energético. Todo el mundo lo puede hacer. Si estamos en una sociedad en la que la energía está en manos privadas, que es otro de los temas que te daría para mucho, ¿no? Quién gestiona la energía y el precio que tiene. Concluyendo, lo sufrimos los mismos, es evidente que nadie puede negarlo porque está a la vista de todo el mundo, pero la manera y la capacidad y los recursos que hay que poner para cambiarlo son pasta, y alguien va a perderla y no quiere perderla. ¿Querías añadir, Lorena? ¿Me hacías una señal? Me has preguntado por la justicia excluyente. No, muy brevemente. Ya has mencionado algunas cosas, Beatriz, y me parece importante. Yo creo, y cuando me planteaba esta pregunta pensaba en la pandemia, ¿no? Cuando había gente que decía, la pandemia nos ha igualado a todos, ¿no? Como si el calor también dices, perdón, el código postal importa, dónde resido, cómo es mi vivienda, cuál es mi nivel de ingresos, cuál es mi tipo de empleo, cómo me desplaza mi trabajo, si tengo algún tipo de afección, si estoy embarazada, si soy una persona mayor. Hay un montón de condicionantes y por supuesto que esto afecta. Yo recuerdo, ahora se han tenido que cerrar un montón de colegios, niños con asma que se tienen que ir a su casa, o sea, que haya colegios no climatizados, ahora mismo ya no nos lo podemos permitir, porque esto hace que se suspendan las clases, porque es imposible llevar adelante una clase, ¿no? Y yo el otro día hablaba con alguien en Francia precisamente, que me hablaban de que se habían cerrado 1.800 colegios, o que si no se cierran antes de las 12, lo que tienes que hacer antes de que se recalienten las aulas, tú mandas a los alumnos a casa. Esto no pasa allí donde hay unas instalaciones mejores, donde haya unas condiciones diferentes. Por lo tanto, por supuesto que es excluyente y por supuesto que debería haber esa justicia climática que mencionabas, ¿no? Flor. Yo ayer leía que hace poco se hizo un estudio donde se decía que una jornada intensa de calor equivalía a... O sea, un día intenso de calor equivalía a la pérdida de media jornada laboral de trabajo, pues imagínate, ¿eh? Y esto afecta sobre todo, antes decíamos, bueno, ¿quién más sufre? Son las personas que más sufren esta intensidad de calor. Las personas que trabajan en el exterior, como pueden ser jardineros, barrenderos, repartidores, en la construcción, pero también hay más personas. Por ejemplo, aquí nosotros en Asturias tenemos otra cosa añadida a estas intensas olas de calor, que es la humedad. Y la humedad hace que los grados de calor aumenten muchísimo más. Y esto hace que muchas veces sudes tremendo, y esta sudoración para regular la temperatura te provoca cansancio, te provoca malestar, incluso muchas veces náuseas y mareos. Y lo digo porque yo sufrí un episodio de eso estando en la calle y pensé que me quedaba. Esto es lo que se llama estrés térmico. Pero aparte de eso, también hay otra cosa importante. Es que el calor está produciéndose muchos riesgos laborales, que eso es algo que no vemos. Hace poco yo veía en un informativo cómo las oficinas administrativas de Yamaquique y de los juzgados decían que era imposible estar trabajando ahí porque se superaban más de los 30 y 32 grados de temperatura, lo cual vulnera la normativa de riesgos laborales que la sitúa entre 17 y 27. Eso solamente, como dice Lorena, pasa también en los colegios. No están adaptados.
Y hospitales también. Y hospitales y las residencias de ancianos y de ancianas. Porque yo eso voy a hacerlo aquí. Me gusta el lenguaje inclusivo. Siempre se dice residencia de ancianos. No, por favor, residencia de ancianos o ancianos o residencia de personas mayores. Vamos a ver si empezamos un poco también a tener en cuenta algunas cosas. Y después, yo también digo que el calor es un indicador de brecha social y económica, sobre todo en el descanso. Porque cuando llegan estas olas de calor por la noche, habrá gente que pueda tener climatizadores. Es decir, aire acondicionado, lo puede tener encendido toda la noche y no pasa nada. Sin embargo, las personas más vulnerables, las personas que tienen unas rentas mucho más bajas y más básicas, carecen de eso. ¿Y cómo tienen que dormir? Con la ventana abierta, muchas veces aguantando todo tipo de ruidos. Eso es algo que también tenemos en cuenta. Después podríamos entrar también en la justicia climática, que no nos va a dar tiempo. Ya no podemos entrar. Pero algo que quiero recalcar, es importantísimo, algo que no se tiene en cuenta en las ciudades, de 52 autonomías, solamente 19, los refugios climáticos. Son necesarios, son tanto en interiores como exteriores. Y aquí en Oviedo, por lo que veo, lo que se hace es recortar, no talar los árboles, sino meter unas podas que los dejan tambaleando los árboles, porque los dejan nada más que los troncos. Y es fundamental los parques y eso, para que las personas, sobre todo las más vulnerables, puedan tener un lugar donde ir, tanto interior digo como exterior. Interior pueden ser bibliotecas y esos deben ser gratuitos, debe haber agua potable, debe haber sitios donde puedan sentarse, deben estar bien localizados en puntos informativos municipales donde se puedan dirigir, algo que yo veo que en nuestro país todavía está, y sobre todo en nuestra autonomía, está muy lejos de eso. Bueno, volveremos seguramente a abundar en este asunto en próximos programas. Estamos ya en los últimos minutos. Quería, aunque fuese una mínima reflexión sobre el proceso de regularización, que por cierto aprovecho para decir que esta semana, en concreto el miércoles, nos vamos a meter a fondo en este asunto con distintos colectivos y personas que han estado trabajando en todo este proceso. Pero, Ramón, una mínima reflexión. Vale, yo quería decir que los migrantes, sobre todo, por ejemplo, en Asturias, nos han rejuvenecido la región, han hecho que estemos a más de 1 millón de habitantes ya. Son personas con todos los derechos, que a veces solamente hablamos de ellos como mano de obra útil y tal. Y yo creo que espero que en nuestra tierra, que fue una tierra de emigrantes, que recordemos, por favor, que nos fuimos a América y a Europa Central. Recordemos también que fuimos una tierra en su momento de acogida de otras personas de diferentes regiones de España para trabajar en nuestra industria, en nuestra mina, que no caigamos en los discursos estos xenófobos y racistas. Yo creo que está más que claro que la inmigración, la migración en Asturias suma y por favor no caigamos en debates estériles que nos conducen a llevarnos mal unos con otros. Flor, ¿una reflexión? Pues a mí me parece muy interesante que estas personas que estaban en situación irregular porque no tenían papeles o porque que cumplían con toda una serie de requisitos puedan tener derecho a tener una nómina, a cotizar. Algo tan importante en una autonomía como la nuestra, que está completamente envejecida, a tener contratos de trabajo, a poder arrendar un piso o comprar y, sobre todo, a poder hacer frente a derechos básicos, como puede ser la escolarización, el empadronamiento, la sanidad, algo que se les negaba. Me parece que es algo obligatorio. Tienen todos sus derechos y también eso conlleva una serie de obligaciones. Beatriz. Yo hoy voy a barrer para casa. En comisiones colaboramos con la regularización y me siento muy orgullosa de ello. Creo que fueron unas 7.500 solicitudes las que se gestionaron a nivel nacional. En Asturias, creo que en mayo había casi 32.000 personas extranjeras cotizando en la Seguridad Social. Y creo que cualquiera que tenga 2 dedos de frente entenderá, cuando estamos criticando las cotizaciones, las jubilaciones, que tener estas personas es una bendición. Y además, quiero decir que en el suroccidente son muchísimo más importantes todavía de lo que pensamos. Cuidan de nuestros mayores. Tenemos personas para trabajar en la construcción, en el sector forestal, cuidados. Es que hay sitios donde ya no tenemos gente que quiera trabajar, hostelería, bueno, en el verano, pero ya me refería más que nada a nuestro territorio, ¿no? Yo creo que será el futuro y si no lo tenemos claro tenemos un problema muy grande. ¿Y Lorena? Bueno, creo que obviamente era necesario, a partir de esta iniciativa legislativa popular que tuvo que llevarse adelante por una situación que el Gobierno yo creo que no estaba abordando de la manera adecuada. Y desde luego estoy de acuerdo con aquello de que la primera medida que se fuera a tomar en materia de migración o migraciones no fuera la cesión de competencias a Cataluña,
que plantea una proposición de ley con un preámbulo que considero racista. Por lo tanto, para empezar, creo que es importante no solamente por una cuestión de derechos, de dignidad, sino para evitar que haya una explotación laboral, que tengan... Y yo también creo que por una cuestión pragmática desde el punto de vista también económico, si estos argumentos son los que pueden servir también a una parte de la población. Y en ese sentido, a veces cuando se nos dice ¿qué va a decir Europa al respecto? A mí me parece que el Pacto de Migración Europeo de Migración y Asilo ha aprobado recientemente con un conjunto de reglamentos que lo que pretenden, según Ursula von der Leyen, es... casi controlar quién viene y cómo viene, desde luego nos avanza qué es lo que va a ocurrir en Europa, que ya estamos viendo con las cárceles extraterritoriales de Meloni en Albania, que están paralizadas en este momento, pero que ya están ahí, y que Europa llama modelo innovador a eso, a no tener que verle la cara a los migrantes nada más que en alta mar para poder dejarlos en un territorio extraterritorial. Es decir, se trata de subcontratar la externalización de la gestión de las personas que llegan a Europa. Si esto es hacia lo que va a Europa, como parece, desde luego bienvenida la medida en España por tener esa actitud diferente, pero desde luego España ha suscrito este acuerdo de PEMA a futuro, veremos qué es lo que ocurre. Pero bueno, me parece interesante y me parece, bueno, estaremos atentos al programa del miércoles para ver más en profundidad que se comenta. Vale, os espero más veces. Lorena Gil, muchas gracias. Beatriz Ejido, muchas gracias. Flor Tejo, muchas gracias. Ramón Suárez, muchas gracias. Gracias a todas. Hoy en la entrevista de Asturias al Día vamos a meternos en la Asociación Lugar de Encuentro de las Luchas Mineras, una iniciativa que está desarrollando ya desde hace tiempo un montón de gente. Hoy nos visitan en concreto su presidente, Manuel Luis García Cuesta, Lito, y uno de sus vicepresidentes, José Antonio Menéndez Barriada. Con ellos queremos conocer en qué están trabajando, qué planes tienen, cómo están yendo las cosas para esta asociación Lugar de Encuentro de las Luchas Mineras. Lito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Buenos días. Muchas gracias estar aquí con vosotros. por sumarte a la conversación. Y Pepín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, encantado de volver a saludarte después de tanto tiempo. De tantos años. Hace muchos años, sí. Sí, de tantos años y de tantas cosas vividas, ¿no? Con vosotros cuando estabais en el sindicalismo activo, digamos, ¿no? Sí, bueno, yo creo que mucho de lo que te vamos a contar, creo que ya lo sabes, creo que lo viste en primera persona. Bueno, no lo sé, ya veremos. Y te tocó en algunos momentos participar en tu función de periodista, ¿no? Sí, la verdad es que fue una alegría ver cómo estabais trabajando. De hecho, estáis aquí porque hace poco tenéis, dentro de vuestras actividades, manteníais un encuentro, si no recuerdo mal, en la sede del Museo de la Minería, con la consejera, con Vanessa Gutiérrez. Con Vanessa, sí. Bueno, para enmarcar todo esto, exactamente, ¿qué es esta asociación Lugar de Encuentro de las Luchas Mineras, Lito? Bueno, pues somos una asociación que en su gran mayoría somos gente con inquietudes que provenimos principalmente del mundo sindical, cultural, de distintos estratos, como te decía, políticos, sindicales, ¿vale? De una diversidad ideológica que es lo que ponemos por bandera, que tenemos la pretensión. Entendíamos que hay un hueco por rellenar, que es todo lo que aportaron las luchas de los mineros, ¿vale? En la historia, en la que hasta ahora pues estaba un poco olvidado, ¿no? Y había que rellenar ese hueco, ¿no? ¿De qué manera? Pues haciendo de lo intangible algo físico, ¿no? A veces es difícil de entender o explicar de que, bueno, producto de todas esas luchas que trajeron a una mejora tanto al conjunto de los trabajadores como los mineros, como la propia sociedad en sí, ¿vale? Y que no queríamos que quedara en el olvido, ¿vale? Y por supuesto que lamentablemente hoy en el que, bueno, los tambores que suenan son difíciles y ese resurgir que hay ahí un tanto extraño, no queremos que nadie nos reescriba la historia, ¿no? Nuestra historia, que es digna de contar, de enaltecer, de estudiar, de hacer de todo ello pedagogía, ¿no? Y eso es lo que pretendemos hacer. No nos gusta utilizar la palabra museo, pero en verdad lo que queremos hacer es eso, ¿no? Un museo que recoja todo eso que un museo, bueno, para entendernos. Exactamente, sí, hay que utilizar la semántica correctamente. Vale, para entendernos hablamos de vuestra idea, que se recoge en una instalación que ya existe, si no me equivoco, en el Pozo Barredo, ¿no? Bueno, en un principio tenemos que agradecer a la universidad, lógicamente, la receptividad que tienen hacia ese primer punto de apoyo que aquí el
el presidente ya nos había localizado el sitio, que es una galería, un cargadero que hay en el Pozo Barredo, y que entendemos que cumple las expectativas que se habían depositado en este proyecto, ¿no? Entonces, ¿qué se quiere hacer ahí? Pues ya lo que se quiere hacer es juntar, como decía Quilito, queremos juntar tradiciones y valores. Sentir, queremos la propia forma de ser del minero, la cultura minera, queremos unirla a la modernidad y al futuro que es el campus universitario, ¿no? Se puede enlazar totalmente lo que es una cultura en esta región con una cultura académica. El campus de Mieres está hecho con fondos mineros. Queremos enlazar eso y queremos que la historia que se quiere contar ahí, aparte de lo que es la parte que tenemos también, que conocemos de plasmar documentos o plasmar historias, hay una parte intangible, hay una parte tangible. O sea, hay una parte inmaterial y otra material, pero lo que queremos es contar a los que están aquí para que lo recuerden. Y a los que vienen o van a venir a verlo, lo que queremos es que entiendan el proceso cultural, económico, por razones sociales también, que hubo en esta región, y los mineros cómo formaron parte de ella y cómo consiguieron con su carácter, yo diría que indómito, que un carácter inconformista, un carácter de lucha, que quede reflejado todo y que podamos ser capaces de visualizar en un futuro la importancia que tuvo la minería en esta región y en el conjunto de España. ¿Qué pasa? ¿Que pensáis que solo se recuerdan las luchas mineras en este tiempo que vivimos muy de vez en cuando, Lito? Sí, es más, hasta yo te podría asegurar que lamentablemente hasta se olvidan, ¿vale? Y por supuesto que lo que no queremos hacer es que muchas veces algún mentecato por ahí nos acusa de que hacer apología de la violencia, para nada, en absoluto, es todo lo contrario, es explicar por qué se llegó, qué contrajo, qué se aprovechó de todas esas luchas, ¿no? Ese binomio tan fantástico que siempre tuvimos los mineros de movilización y negociación contrajo muchos beneficios, ¿no? Y eso es lo que queremos mostrar en esa estructura que te decía Pepe, que tiene dos partes, digamos, una museística como tal, ¿vale? En ese lugar físico, que creemos que es el ideal, por la centricidad, por lo que significó Barredo en sí, el encierro de Barredo, la universidad. ¿Estuvisteis en Barredo? ¿En el encierro? ¿Estuvisteis? Sí, en el encierro de Barredo. No, estuvimos participando en el exterior. Yo no formé parte yo pongo tan en valor guajes. La otra parte. Pongo tan en valor el encierro en sí como las luchas que hubo fuera, ¿vale? Ya. Te puedo asegurar. No, era una duda que tenía, ¿eh? No es por nada, porque claro, pasaron ya unos cuantos años. Exactamente. Que fue tan importante lo que se sucedió dentro del propio pozo como lo que se sucedió fuera, ¿vale? Bueno, quizás lo de fuera era algo complicado también. Y esos coletazos que algunos desarrollamos, sí. Pues contrajeron, entre otras cosas, lo que bien te decía Pepe, ¿no? Ese campus universitario que da la sensación de que se olvida. Mira, yo me siento moralmente propietario, como la sociedad en sí, e incluso de buena fe, se lo decíamos al propio rectorado, de que somos partícipes de ese, ya no solo de la generación del propio campus universitario, sino de su consolidación, lo que conllevó después el edificio de estudiantes, la residencia de estudiantes, el edificio de investigación, todo eso no cayó del cielo, ni fue producto de esas negociaciones, de esas luchas, ¿vale? Ese binomio que te decía antes, ¿vale? Y luego, permíteme solo una cuestión. Mira, esa estructura que te decíamos que tendría, no solo queremos un sitio, un lugar en sí donde colgar la curaduría de un museo, es lo que se enseña en un museo, ¿vale? No solo queremos mostrar cosas, sino que tenemos una parte dinámica también, presumimos de ella, de hacer actividades dinámicas, vivas, incluso con creatividad. Somos tan chulos y tan atrevidos porque bueno, es que porque es no, verdad, claro, ¿no? Claro que sí, efectivamente. Igual es lo que necesitamos, además, ¿no? Exactamente. Bueno, el entorno creemos que es el ideal, ¿no? Tenemos un castillete del Pozo Barredo, tenemos la universidad al lado, tenemos un edificio de investigación, tenemos otro edificio para estudiantes o para gente que venga como parte de, digamos, de estacionamiento provisional o eventual o de sitio de recalar con unas instalaciones perfectas. O sea, ahí está todo conjunto. Es una residencia que, si viéramos las posibilidades que tiene este campus de Mieres, con la inversión que hubo, de cara a un futuro, si se viera desde fuera, de una perspectiva externa, nos daríamos cuenta de la importancia que tiene. ¿Y nosotros qué tenemos? Nosotros tenemos el Monumento al Minero, tenemos el campus universitario, tenemos el Pozo Barredo, tenemos el subsuelo, que es un pozo real de verdad, lo tenemos todo. Tenemos una galería que entendemos que es una galería identitaria minera, era un cargadero que eso entra dentro de
de los propios planes, luego si quieres hablamos de ello, del Instituto de Transición Justa. Con lo cual, ahí lo que queremos, aparte de contar la historia, porque, a ver, lugar de encuentro de luchas mineras, la lucha minera no significa solo la movilización, significa todo el proceso anterior. Significa, desde que empezó, pues si hablamos de la guerra civil, o hablamos mucho antes, desde que hubo un minero en la mina, ¿no? Entonces es un campo muy extenso. Queremos quedar sentados y dar importancia a nuestros antecesores o predecesores mineros, nuestros padres, abuelos o otra gente que trabajó, que consiguieron llegar a esto. Y entonces, aparte de plasmar eso, como bien decía Lito, queremos hacer algo dinámico. Queremos hacer una parte que sea en realidad virtual, como una parte inmersiva y otra interactiva, que realmente se viva la experiencia desde otro punto de vista distinto. Eso si lo enclavamos o lo juntamos en lo que es, diríamos, la entrada hacia nuestra región, aunque está por la ley lógicamente antes, pero bueno, digamos en Mieres y tal, como algo de historia, cómo empieza la historia, cómo queremos contar la historia nosotros hacia el interior de nuestra región, creo que será muy importante. Hay por haber colaboraciones muy importantes, hay unos pilares que también tienen van a ser la base de este proyecto, que lógicamente estamos desgranando, estamos empezando, esto es un embrión, está la cosa empezando todavía y tal, pero la idea genérica de una galería identitaria minera en un entorno minero y académico, universitario, que la gente que venga de la meseta empiece a conocer aquí la verdadera historia de la minería, para nosotros yo creo que es el principal punto de arranque de esta asociación, ¿no? Luego, perdona, esta asociación está compuesta por mucha más gente, ¿eh? Ya. O sea, tengo aquí una lista. Hay otros dos vicepresidentes, uno de ellos, Joaquín Uría, que sí estuvo encerrado en Barreo. Joaquín Uría, San José. San José. Tenemos a Andrés Avelino también, que fue... Andrés Avelino, Beli, claro. No es otro. Vale. Beli, ¿No se confundía? No, sí. Andrés Avelino González. No, es que Andrés Avelino también, Beli es otro compañero de las luchas de siempre y tal. Sí. Al cual Yo lo conocí como delegado María Luisa. O sea, delegado minero, ¿no? Luego estuve en la ejecutiva del SOMA también, y en la parte esta de... No me acuerdo exactamente no me acuerdo el cargo que tenía. Pero eso es otro que trabajó también unos y tal. O sea, luego hay mucha gente muy preparada, como tenemos a Blanca, y luego hay un... De diversos estratos, como te decía, culturales. Y luego se va a ir aportando gente que va a ir sumando, que va a ir sumando, y que vamos a, lo que es un anteproyecto, hacer un proyecto ya. Un proyecto concreto, con plan de viabilidad, plan de futuro, y darle una estabilidad propia, que es lo que intentamos hacer. Vale. Luego nos metemos un poco más en cómo estáis desarrollando el trabajo. Simplemente una reflexión más que últimamente comparto con alguna gente cuando sale la cuestión, ¿no? Si miramos a Asturias de una manera objetiva, podemos ver que hay una serie de pilares de lo que somos ahora, que vienen precisamente de vuestra época y un poco más atrás del concepto que se tuvo en esta región cuando había miles de mineros trabajando en empresa pública y en empresa privada. No sé si lo pensáis así también. Por supuesto, es más, y lo lamentamos, porque lo notamos día a día, ¿vale? De que se olvida completamente ya. A mí me duele que la épica de los mineros, de la lucha de los mineros, se reconozca más allá de nuestras fronteras, ¿no? Y dices, hostia, cuando parece ser que como si nos tuviéramos que avergonzar o no reconocer, y dices tú, bueno, mira, hay términos que no me gusta utilizar, pero muchas veces lo que hablamos antes de la semántica, ¿vale? ¿Por qué no vamos a rentabilizar, enseñar, estudiar, preservar e incluso enaltecer lo que hablábamos, ¿vale? Todo ese bagaje, ese legado que nos dejaron nuestros antepasados, que dices tú, pues es digno y hay infinidad de cuestiones por las que hay que desarrollar. Incluso se cometieron infinidad de injusticias, ¿vale? Si quieres luego te entro en detalles. Mira, tanto una parte como la otra, que te decía de la estructura del museo, tendría 7 apartados, 7 áreas, ¿vale? Que, por hacer un inventario así rápido, desde las infinidad de personalidades que tuvimos, huelgas, sucesos, hitos importantes, la propia revolución de 1974, lamentablemente más estudiada en el extranjero que en España, dices tú, como si nos tuviéramos que estudiar algo, o se parece ser que, no, pues sí, eso hay que hacer algo, ¿no? Y sería el lugar ideal, ¿vale? Ese binomio tan fantástico de mujer y mina, el tema de los accidentes mortales, que también sería un lugar ideal para que dentro de este apartado, en este museo de las luchas mineras, estuvieran conjugados todos los accidentes mineros sucedidos a nivel autonómico o más allá. Somos tan ambiciosos, ¿vale? Porque es verdad que la
propia empresa UNOSA como tal inventarió, tiene su propio estudio hecho, los distintos ayuntamientos, pero ¿por qué no hay muchas más minas y muchos más lugares donde sucedieron accidentes? Bueno, pues sería un lugar ideal, ¿vale? Y un último apartado también tan importante, casi como el primero, si te das cuenta, empecé hablando de enaltecer las personalidades históricas que digas tú, bueno, pues ya de por sí mismas, Manuel Llaneza, Dolores Ibarruri, hay poco Anita Sirgo, tal, pero hay infinidad también de héroes anónimos, ¿vale?, que por no tener el nombre que tuvieron estos otros están en el olvido, ¿no? Pues esas historias queremos, y no se trata de contar la historia del abuelo Cebolleta, en absoluto, es decir, el conjunto de todas esas historias, de todos, pues nos llevó hasta aquí, ¿no? Y hay mucho por contar, ¿no? Serían esas 7 partes a desarrollar, ¿no? Pepín. Bueno, a ver, el logo define un poco ese inconformismo, esa rebeldía minera, esa gana de lucha, esa fuerza con un castillete ahí abajo, con la revolución, unos voladores, un hacho típico de la mina. Y bueno, tenemos ahí también pues una cara que es cambiante, que en función de las situaciones, pues por ejemplo, si hay un luto, pues se pone un lazo de luto, o sea, el gesto de los ojos va cambiando, o sea, se va ampliando un poco todo, para que refleje un poco lo que es, pero no todo es movilización, aunque es una parte muy importante, porque si lógicamente aquí no se hubieran movilizado nunca, no se hubieran conocido en ningún sitio, ¿no? Porque al final y es lo que toca. Luego sí que, a ver, yo te diría una cosa, mira, yo pienso que la última movilización fuerte que hubo aquí minera y que va a haber en este país, no creo que va a haber más, fue la de 2012, ¿no? En el 2012 fueron más de 2 meses de huelga, con encierros, con marcha a Madrid, con todo lo que conllevó, fue una movilización muy fuerte. Y alguien se está olvidando de que todavía hay mineros. A ver, una cosa es que cierren los pozos mineros y otra cosa es que haya mineros. Mineros todavía los hay en el suroccidente, todavía tenemos a Mina Miura o Vega de Rengos, que están peleando por su trabajo, y aquí en los pozos todavía no se están todavía operativos Santiago y Nicolás y tal, todavía hay mineros, que a ver qué futuro se les da, pero que realmente eso depende de lo que hablamos antes de la transición justa. Entonces, no olvidemos el papel de estos chavales que en 2012 salieron a la calle, como salieron otras muchas veces, a defender los derechos y a defender la minería, y necesitan ser tratados como lo que son, como mineros. Si miramos más atrás y queremos contar la historia real tal como fue, tenemos gente que la vivió. Y nosotros vivimos en unas situaciones concretas, en unas épocas concretas que nos tocó vivir y nos tocó también, lógicamente, pelear por ello. Pero nunca hubiera sido posible, pienso yo, sin el apoyo que tuvimos, sin la fuerza que tuvimos, sin las organizaciones sindicales que tenían una estructura bien definida y bien potente, y el apoyo que tuvimos siempre de la sociedad en general, tanto de las cuencas como del resto de Asturias, ¿no? Siempre hablamos aquí de las cuencas, también hablamos de las salas de la región, hablamos de todo en general, porque lo que es industrialmente la minería tuvo efectos en toda la región. Claro. Bueno, lleváis ya un tiempo trabajando en esto, estáis, digamos, ahora en fase de ir presentando a distintas entidades, instituciones, todo este material que habéis recopilado. Bueno, yo he podido ver, solo tengo aquí una pequeña parte, pero he podido ver que tenéis un dossier realmente potente, que os llevaría su tiempo, lógicamente, hacer. Es en el que estáis ahora, buscando apoyos institucionales, estamentales, porque siempre tuvimos claro desde un principio, todos los miembros de la asociación, de que esto es un poco el cuento de Fuenteovejuna, ¿no? Y tenemos que sacarlo entre todos adelante. Cuando digo todos, ya no, nosotros la parte humana, la parte, digamos, de voluntariado, de trabajar por ello, es fantástico, y yo me congratulo de que conjugado conmigo una serie de compañeros que tienen una voluntad tan grande como la mía o más, ¿vale? Pero necesitamos más. Y cuando digo necesitamos más, necesitamos el apoyo político, el apoyo institucional, que verdaderamente tiene la capacidad de saber tocar la tecla, de buscar el dinero, porque hablaba Pepe de los fondos de la transición justa, que no fue tan justa muchas veces, ¿no? Y solo hay que mirar por las cuencas muchas veces y dices tú, cuando nuestros hijos se tienen que seguir marchando al extranjero a buscarse, entre otras, ¿no? Y dices tú, bueno, pues queremos que se revierta de alguna manera, porque vuelvo a decir, como te decía antes, ese hueco el que hablábamos de que está por rellenar, pues es una forma muy justa y muy honorable de rellenarlo, ¿vale? Es decir, no solo el reconocimiento, sino el estudio que por cierto, mira, ya podemos presumir también de que en estos momentos con la universidad tenemos 2
fases, una de colaboración, ¿vale? Nosotros podemos aportar la parte humana, pero la parte técnica esa, la pátina academicista que, como digo yo, tiene que poner la propia universidad, ¿vale? Es la que nos puede aportar mucho, ¿vale? Y en estos momentos también estamos en el trámite de hacer la burocracia de la cesión de uso de ese lugar, ¿no? Para que ellos en su consejo de dirección decidan que, bueno, tenemos buenas sensaciones, buenas expectativas, pero veremos, ¿vale? Y lo que sí, vamos a seguir molestando, mordiendo, haciendo todo el ruido que podamos a la clase política, sea quien sea, porque la historia es de todos, ¿vale? Tanto de los ayuntamientos, que bueno, es verdad que tenemos muy buenas expectativas, muy buenos reconocimientos, fantástico, no sé qué, pero a la hora de la verdad, veremos, ¿vale? Y buscaremos dinero, financiación debajo de las piedras, ¿vale? Bueno, si conseguisteis hacer un museo como el de la minería y un campus como el de Barredo, Pepe. Bueno, aquello se consiguió a base de... Oye, antes decías, me digo, va, mátame. Dígame, Beli, ¿no te acuerdas que ayer de salud laboral? Salud laboral, exactamente, claro. Dirán, vamos a ver, todo lo que se consiguió fue, lógicamente, a base de lucha. En mesas de negociación, combinando lo que decía Lito, siempre negociación, esa parte de negociación, revolución, negociación, presión, negociación, ite, vete, vengo, o sea... Ese juego que había, sindical y político, siempre influyó mucho. Pero ahora hay una parte importante que entendemos que tenemos, él lo decía antes, yo creo que muy bien explicado. Hay una deuda. Hay una deuda ahí, entendemos, con las comarcas mineras, ¿no? La huelga del 12 consiguió que la empresa todavía exista, que todavía haya empresa, luego se le dará la dimensión que haya que dar, y se crea un instituto de transición justa que tiene que velar precisamente por todo eso, por el empleo, la dinamización de las cuencas, llamemos reactivación, todo eso. Bueno, eso le corresponde a otros actores y otros organismos el negociarlo, regularlo y llegar a término. Pero hay una parte que es la recuperación del patrimonio industrial para dedicarlo pues a temas como puede ser el turismo, como puede ser la cultura, como puede ser todo este tipo de encaje en un propio museo o un lugar establecido en esta galería identitaria que nosotros decimos y tal, que la transición justa se acoge. O sea, es algo social, turístico, es algo que tú al final, es algo cultural, con lo cual encajamos perfectamente en ese parámetro del Instituto de la Transición Justa. Con lo cual, aparte de sus funciones importantes, por otro lado muy importantes, creo que tenemos derecho a esa parcela. O es abierto. Ahí sí denomina como patrimonio industrial lo que nosotros hablamos del cargadero o la galería que queremos encajar, y entonces entendemos que puede ser uno de los pilares, una de las partes, de las columnas principales del proyecto, en el cual vamos a encauzar lo que antes decía Lito. Bueno, seguro que vendréis por aquí más veces y podemos ir analizando cómo van saliendo las cosas, ¿no? Pero bueno, ya de mano el interés que entiendo estáis consiguiendo de mucha gente por la parte humana, por el proyecto que estáis desarrollando, ¿no? Con lo cual, bueno, hay que seguir moviéndolo, eso está claro, ¿no? Reuniones a todos los niveles, entiendo. A ver, tanto a nivel político como a nivel social, todas las reuniones que hubo, que vamos cambiando los compañeros, que van haciendo diversas entrevistas o contactos con los responsables, tanto de ayuntamientos como el otro día lo presentamos a las asociaciones al tejido social, de vecinales, todo el tejido social. Y estamos avanzando en otros ayuntamientos. ¿Y qué os dicen? También mineros. Tiene muy buena acogida, es verdad, claro. Que tiene muy buena. Incluso hay gente, algún intelectual decía, lo extraño y lo raro es que no se haya hecho antes, ¿vale? Que mira, solo un matiz de 30 segundos. Mira, este museo de por sí no es el museo al uso, ¿vale? Los visitantes, los interesados que nos vengan a conocer a nosotros, saldrían de aquí con un valor añadido que no van a tener en el MUMI o no van a tener en Arnao. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Puesto que, aparte que seríamos de alguna manera, por una cuestión física, geográfica, los primeros, digamos, en visitar, bueno, el visitante que venga de fuera, tal, saldría con ese valor añadido que no le van a dar en otro museo. Bueno, se complementa, ahora, ¿no? Exactamente, es un complemento ideal, ¿no? Bueno, porque esa parte de memoria democrática, perdona, Pepe, ahora mismo, esa parte de derechos, de luchas y tal, hasta ahora ni en Sabero, ni en Gallarta, que fue el primer museo con el que colaboramos constantemente con el Museo de Gallarta, puesto que para nosotros era un referente, ya que fueron el primer museo que hubo en España de la minería, y dices tú, bueno,
pues en ningún sitio se preocupan de... De ahí venía la pasionaria, ¿no? Exactamente. De hecho, si algo les disculpa es que ahí nació la pasionaria y esta parte, digamos, es los únicos que se preocupan un poco de esa parte social, ¿vale? Yo creo que Lito, como hizo un documental, A Mina en Llamas, de cuando el padre estuvo ahí encerrado y todo el tema que y tal, yo creo que picó un poco la vena. Y entonces esta idea ya la... Secretos que no... Esa idea ya nos la transmite y forma la asociación. Es una idea original de él, lógicamente, y nos convence, con el proyecto que nos dice, nos convence. Al principio la gente decía, ¿quién son estos? Claro, porque ya estuvo... ¿Qué quieren? ¿Qué pretenden? ¿Dónde aparecieron? ¿Pero quién conforman? ¿Qué quieren? ¿Qué busquen? Pero cuando empiezan a leer el anteproyecto y empiezan a darse cuenta de que hay un peso específico detrás y que vamos a defenderlo como siempre lo hicimos, luchando como siempre con ese carácter que nos caracteriza, pero valga la redundancia, a nosotros, de esa inconformismo, esa rebeldía, va a ir en la misma línea. La gente lo acoge de una manera que yo no esperaba tampoco esa acogida tan buena, porque pensé que había gente que no podía llegar a entenderlo. Es que ya tenemos eso, ya tenemos aquello y tal. No, pero es algo distinto. Y como es algo distinto, la acogida en todos los estamentos del tejido social y todos los organismos a los que lo vamos presentando y tal, lo entienden perfectamente y nos ofrecen el apoyo y la colaboración total para cualquier tema que necesitemos, con lo cual es una parte importante, porque no olvidemos que esto es el embrión, estamos empezando, todavía no tenemos el embarazo, no tenemos ni 9 meses de vida todavía, y entonces es algo que es a medio y largo plazo. En octubre, más o menos, Sí, en claro. octubre del 25. Mira, somos tan atrevidos, bueno, en este caso yo, no voy a atribuirle a otros, en el sentido de que cuando yo defiendo y digo, y lo defiendo y lo argumento, es decir, este puede ser nuestro Niemeyer de las cuencas. Y alguien dice, wow, ¿a dónde vas? Mira qué pretencioso. Pues sí, ¿por qué no? ¿Vale? Lo primero, no solo por ese valor añadido que te decía, por esa síntesis tan ese nicho de cultura, de tal, y dices tú, tanto por desarrollar, por estudiar, por decir, bueno, incluso por trabajar, ¿eh? Y te voy a poner también un último ejemplo. Mira, una deuda que yo creo que considero histórica, y voy a hacer alusión a un personaje que a mí me merecía mucho respeto, que se llama Vicente Gutiérrez Solís, que fue uno de aquellos que en los años 60, los años duros de la minería, fueron desterrados. Yo creo que la sociedad, la historia, el gobierno que fuera, quien sea, le debe algo, de hacer algo de reconocimiento a esa gente, que de la noche a la mañana, por su forma de pensar, los metían en camiones y los azotaban por el conjunto del país, con lo que llevaban en bolso puesto, y con la obligación de pasar por el cuartel. Bueno, pues que en algún sitio por ahí ya lo comentábamos, decir, pues había que hacer algo como es debido. Un reconocimiento, no sé si, yo no entiendo de arte, ¿vale? No sé si una escultura o ponerle algo como es debido. Decir, pues esa gente, entre otros, otros luchadores que merecen un poco más de reconocimiento. Y que por supuesto que no se olvide esa historia, ¿vale? Que estamos hablando de 1965, no hablamos del siglo XIV ni nada. Entonces, bueno, perdón. Bueno, yo creo que aprovechando ya que estamos aquí, emplazad y si en algún momento necesitamos tu colaboración por algún acto que hagamos o necesitemos de tu labor profesional, pues enganchate un poco también. Aquí, claro, no nos puedes decir que no, con lo cual... No, claro, aprovechas bien el momento, ¿no? Sabes dónde pedirlo. No, siempre fuiste muy dispuesto para todo, con lo cual entendemos que no hay ningún problema. Recuerdo las concentraciones del 2012, tampoco sin ir más lejos, ¿no? Bueno, me acuerdo de aquel manifiesto que leíste ahí en la plaza de tal todavía. Sí. Desde luego. Bueno, una cosina más. A partir de ahora, en lo que viene, no sé si en verano hacéis un pequeño descanso o ya tenéis planes para posterior. Vale. Mira, tenemos 2 hechos que creemos fundamentales. Está bien que hagamos esa presentación a los distintos estamentos, instituciones, pero en verdad todavía, igual desde aquí tenemos que pedir disculpas también, no nos hemos presentado a nuestra familia minera. Queremos allá por el mes de octubre, noviembre, cuando podamos, no nos va a atenazar el tiempo porque queremos llegar como es debido, ¿vale? En condiciones. Queremos hacer una presentación a nuestros compañeros, vecinos, amigos, a nuestra familia minera, ¿vale? Que va a ser en Mieres, evidentemente, en el campus universitario. También tenemos una pretensión, ya lo tenemos medio establecido, de hacer un acto bastante, importante en el propio aula magna de la Universidad de Derecho, pues ese compromiso, ¿vale? Que nos va a dar, si quieres, más empaque y, es también de justicia, que ellos, ya que son colaboradores en esa materia. Y desde aquí acabo diciendo solo una petición, ¿vale? Nuestra labor constante desde el primer día fue hacer una especie de inventario de todas aquellas, cuando hablábamos antes de curaduría, seguro que nuestros vecinos, amigos, compañeros, todos tenemos en casa documentos. Cuando me refiero a documentos, no les pido que nos los den, ¿no? Pero que nos los hagan
llegar de alguna manera para recuperar. Pues desde una sentencia que por haber participado, no sé qué, todo. Infinidad. Pero es que eso, quieras que no, se está perdiendo y es una pena. Una multa, yo tengo documentos en casa de cuando la huelgona del 62, producto de la ingente labor de investigación que te decía Pepe, que hice cuando el documental de la mina en llamas, en la que el ministro Solís, cuando vino a negociar con ella Comisión de Mineros, firmado por la Comisión de Mineros, y ese es un documento que cuando tú a alguien le explicas lo que supuso en la mano con ese documento la huelgona del 62, se entiende mucho mejor, firmado por la Comisión de Mineros y por el propio ministro Solís. Dices, hostia, así se entienden las cosas, ¿vale? Dices esto. Bueno, entre otras, ¿no? Vale. Bueno, nada, os espero más veces. Hay un segundo y nada más. Hay mucha historia que contar y yo, aprovechando que tú vas poco aquí viendo el conciertazo que dio aquí Alejandro Sanz y haciendo un poco suyas dos palabras de una canción, nosotros vamos a seguir pisando fuerte. Muy bien. Bueno, siempre lo hicisteis y me extrañaría que no lo siguieseis haciendo ahora. Tú nos conoces bien. Os conozco bien, sí. Pepín Barriada, muchas gracias. Lito, muchas gracias. Encantado. Gracias, Roberto. Y guai, vamos a cerrar el programa falando de cómic, falando de viñetes, falando de tebeos, de ilustración. Está con nos el ilustrador asturiano Xon de la Campa. ¿Qué tal, Xon? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Visita muy bien. mensual que sí. Esperamos, porque siempre mostráis cosas muy guapes que nos lleven a reflexiones, creo que también bastante interesantes, y además, parece que, por ella me lo dice alguna gente, lo oportuno de ir incluyendo este tipo de contenidos en el programa, ¿no? Pues presta mucho poder traer cosas de cómic, que ya sabes que fíxome mucho, sobre todo si puede ser en cómic asturiano o cómic asturiano, pero nada, agradecemos que al final con la tontería hice toda la temporada aquí, que es muy guapo y muy prestoso, y nada, y tengo muchas ideas, con lo cual puedo seguir haciendo. Y para la próxima también, claro, dende yo. Bueno, hoy vas a hablarnos de cómic en la Escuela de Arte d'Ubieu. Sí. ¿En qué contexto? ¿Por qué? Varias cosas. En las dos últimas semanas tuvimos dos noticias muy prestosas. Una tiene que ver con la Escuela de Arte d'Ubieu y otra que voy a hablar un poco más al final. La primera que tiene que ver con la Escuela de Arte d'Ubieu y el hecho de que va a tener el grado superior en artes plásticas y cómic, que lleva una pasada. O sea, hay una pasada porque ahora mismo no que lleve el noroeste, o sea, todo lo que lleve Castilla y León, Galicia, Asturias, Cantabria, creo que lo hay en Bilbao, pero non hai nada parecido na escuela pública, non sei se hai de alguna academia privada ou algo así, e los grandes focos para facer cómic en España son Madrid, o sea, para estudiar, son Madrid y Barcelona, e hai outros sitios. Entonces, que la Escuela de Arte d'Ubieu ofierte ese grau, pareceme unha pasada. Claro. A mí e a mucha xente, porque foi unha notición, la xente puxose moi contenta, si vos metéis nas redes de la Escuela de Arte d'Ubieu tuvo muchísima respuesta, el único problema allí que solo hai 15 plazas, dígolo por los que tengan interesados, y esto llévame a falar de que de la Escuela de Arte d'Ubieu salió mucha gente que hizo cómic. Vale, falamos ahora de ellos, porque, claro, en esto del cómic non lle solo saber dibuixar. No, eso, saber dibujar puede ser ilustrador. El cómic conoce como arte secuencial. Entonces, arte secuencial significa que sepas narrar una historia con imágenes y que controles un poco lo que son las cosas más básicas de contar esa historia. Y muchas veces compáralo con el cine porque tienen similitudes, no es exactamente igual, pero tienen similitudes y digamos que lo que va a depender la gente o los rapazos o rapaces que vayan a la escuela van a depender no solo a dibujar. Tú puedes dibujar mejor o peor, pero lo que tienes que saber es narrar una historia. Historia. No hay dibujo malo, bueno. No, yo siempre digo, cuando la gente entrugame muchas veces, que no sé dibujar, que no me salta lo único importante en una historia es saber contarla bien y que el tu dibujo tenga cierta coherencia. Quiero decir, que sea de una manera concreta y esa manera repítese. Lo que no puede ser que tengas 3 páginas que parezca Leonardo da Vinci y 2 que parezca uno de 5 años. Vale. Un poco de coherencia, nada más. Bueno, todo esto porque ya me decís que hay una bayura de autores de calidad en la producción de
viñetes que salen desta Escuela de Arte. Exacto. Quería falar de eso porque yo espero a partir de agora, e estou moi contento por el fecho, que saldrán 9 xeneraciones deste novo curso. Pero antes de que hubiese un curso específico de cómic, sí salieron varios autores de la Escuela de Arte que son moi relevantes a nivel mundial agora mesmo. E, bueno, quería falar un poquitín de ellos. Vale, entamamos por Javier Rodríguez. Javier Rodríguez estille el último pol que está agora nominado a todo, que tengo na man, que lle Absolute Martian Manhunter. Bueno, Xavier Rodríguez lle un rapaz que nació en Ubieu, aunque vive en Xixón, lle del 71 por ahí. Estudió en la Escuela de Arte en el mismo tiempo que estudiaba yo, solo que él hizo ilustración, diseño gráfico e ilustración, me parece que facía. Y Javier Rodríguez, aunque a lo mellor al público en general non lle suene tanto porque digamos que está en un mundo muy especializado como puede ser el cómic americano de superhéroes, a nivel mundial lle perconocido, o sea, lle muy conocido. El año pasado ganó el Eisner a la mejor serie limitada por Zatanna, que lle otro personaje, que los Eisner son los Oscar de los cómics, ¿vale? Que se dan en San Diego durante la Comic Con de San Diego en Estados Unidos. Y la verdad que tiene una trayectoria espectacular. Tiene un dibujo muy peculiar, lle un maestro del color, y notas ahí, porque él no solo en el cómic americano están especializados, normalmente los dibujantes especialícense y fan o lápices o tintes o color o varias cosas, pero bueno, hay cierta especialización. Javier entró en el mercado americano precisamente como colorista y hizo mucho trabajo de colorista para otros, pero yo cuando dieron la oportunidad de hacer además los lápices y les tintes, él siguió haciendo color, porque hay una cosa que sale súper bien. Y la verdad que hay una pasada. Y fai poco hubo una exposición muy guapa en la Escuela de Arte precisamente en honor de él, con originales y con copias de cosas en las que estaba trabajando. Y realmente bueno, la lista de los títulos en los que trabajó ya interminable. O sea, trabajó en Spider-Man, en Daredevil, en Spider-Woman, trabajó para el Víbora en los primeros momentos de su carrera. En la última etapa ya casi del Víbora. Sí, casi al final. Y yo del Víbora saltó un poco al mercado franco-belga, hizo un álbum que llamase Wake Up para Glenat. Y ya de ahí ya saltó al mercado americano, y desde que está el mercado americano lo que tiene es que es muy demandante. Entonces trabajes mucho, recuelles, o sea, ganes un nombre, pero ya que no pares un minuto y realmente déjate poco tiempo para otra cosa, porque ya una producción continua. Vale. Estaba en Cactus Jack, ¿no? Sí, claro. Bueno, no quería hablar. A ver, somos de una época, entonces no quería hablar de la parte. Ye músico también, ye músico, claro, tuvo una banda, ye parte del Xixón Sound. Una banda mítica. Claro, o sea, tiempo. Y un hombre del renacimiento, digamos. Claro que sí. En el sentido de que llega mucho. Bueno, pues préstame que hayas sentado por ahí, porque está per guapo ver qué trabajos en los que participa Xente de Asturias. Estoy de mucho nivel, sí, mucho nivel. Y que está en todo el mundo, que quiero decir, tú puedes ir a Japón, puedes ir a Australia y vas a encontrar eso con Javier Rodríguez como autor. Qué guapo. Bueno, Germán García. Germán García lle de la misma generación que Javier Rodríguez, y dase la circunstancia que fueron a clase juntos. Contigo también, entonces. Iba a decirte, yo voy a deciros de algo más. Yo compartí autobús con con Germán García para ir a Ubieu a la Escuela de Arte, porque vivíamos muy cerca. Y nada, y otro, digamos que Germán García fue el primero de toda la generación, ya no de asturianos, sino de españoles que fue en los 90 que entamó a trabajar para Marvel. El primero fue Germán García. Germán García, del que solo traje pero bueno, pues dibuja muy guapo, muy suelto, pero muy guapo. Y Germán García, pues también nació en Ubieu, curiosamente. Los dos, tanto Javier como Germán, viven en Xixón, pero los dos nacieron en Ubieu. También estudió diseño gráfico y ilustración con Javier, y bueno, tuvo varios premios antes de dar el salto profesional. Ganó premios de la Semana de Cómic de la Semana Negra de Xixón, el de Salón Internacional de Cómic de Barcelona. Creó a Test Tinieblas, que es un personaje muy guapo, muy bien dibujado y muy prestoso, que tengo algún número suelto en casa, y que es un personaje personal de él antes de, digamos, hacer el salto a profesional. Y en el 98 pues marcha a Estados Unidos, y yo no sé cómo, porque eso tendría que contarlo él, consigue entrar en Marvel. Y
moi guapo. E consigue entrar al Marvel, además, en unha época na que tenías que dir, ¿vale? Porque los autores de agora muchas veces traballan a distancia, pero en el 98 todavía non se traballaba a distancia e el marcha a Nueva York e entra en contacto con xente e consigue ponerse a traballar primeiro para unha serie que lle Cable, que lle un personaxe de los X-Men, o la Patrulla X, como se falaba antes, e yo ya se ponga a facer grandes series como eso, los X-Men, Action Comics, que lle onde se publica Superman. Tiene varios años de mucha producción muy guapa, y luego, que eso habría que preguntarlo a él, en el 2001 retírase del mundo del cómic. Retírase del mundo del cómic, no se sabe más de él a nivel cómic, y vuelve en el 2019, como pues 18 años después. 18 años después vuelve y decide ponerse a trabajar otra vegada y entama trabajando en cómic, en editoriales independientes americanas, y fai uno muy guapo de Barbarella y Deja Torres. Deja Torres y ¿cómo se llama esta serie de Pulp? Ay, de John Carter suénate, John Carter en Marte. Bueno, pues un personaje secundario de John Carter en Marte. Y yo ya pasa a hacer Cazar, que es un personaje de Marvel, así de la selva, y Hulk y otra serie de cosas. Y también tiene un dibujo muy guapo. Un artistazo. Y un pionero. Y un pionero en el sentido de que fue de los primeros que dio el salto a ir al mercado americano, aunque yo no sé si se cansó o fue muy agobiante y pasó una temporadina sin hacer cosines. Bueno, de todas formas, tiene amplia obra. Sí, tiene mucho donde escoger. Ya te digo que eso, Patrulla X, Superman, Hulk, tiene un montón de cosas. Bien, bueno, seguimos en la Escuela de Arte de Uvieu y falamos ahora de David Lafuente o Alfonso Zapico. Vale. Estos, falábamos de los dos autores anteriores, yeren nacidos nos años 70, como yo, o sea, xente vieja un poquitín, y los siguientes de los que quiero falar ya son nacidos nos 80, o sea, ya son otra generación. Tanto Lafuente como Zapico pasaron por la Escuela de Arte, y los dos triunfaron en ámbitos muy diferentes. Imagino, porque ya falé muchas veces de Zapico, que todo el mundo conoce Zapico, o sea que voy a entamar primero por Lafuente, que nació en Xixón y vive en Xixón, y nada, enseñamos un poco, aquí tienes un poco de las cosas en las que trabajaba. Tiene un estilo increíble, o sea, y un estilo limpio, fai unes tintes guapísimes, muy definido. Y nada, como los anteriores, pues de alguna manera trabajó, primero entamó en cosas más locales, tuvo en la mítica revista del Gomeru, donde también tuvo Zapico, por cierto, trabajó para la Nueva España, hizo de algún cómic. Sí, hizo de algún cómic, de alguna tira. Y yo ya en el 2003 cuando fai la primera, digamos, la cosa profesional así de más relevancia, que lleva al mercado también francés. Parece que todos siguen el mismo paso, que empieces por lo local, yo tires para lo francés y yo tires para lo americano, que digamos que donde está les perres, sobre todo, digamos. Bueno. A lo que iba. Entre los primeros trabajos que fai en el 2008 pues está Patsy Walker, Hellcat, que lle una cosa muy prestosa y muy divertida, y yo lo que fai lle triunfar con Ultimate Spider-Man. Ultimate Spider-Man lle una especie de versión modernizada para los críos de los años 2000 de lo que ya era Spider-Man, y entonces este rapaz está con un guionista conocido que lle Michael Brian Bendis, y él lle el dibujante, y de alguna manera beneficiase de que la serie tuvo muchísimo éxito, vendió muchísimo, tuvo muchísima influencia, y entonces a partir de ese momento puedes coger mucho en lo que trabaja y en el tipo de cosas que fai. Y ya después de eso, pues trabajó no solo para Marvel, trabajó también para DC, hizo Superman, Harley Quinn, hizo un montón de cosas. Eso último que tienes ahí de una independiente, bueno, la tercera, Image, que es otra editorial americana, que es no, el anterior, el vermelho, ese, que es Red Radiant, que es muy guapo y que utiliza muy bien todo lo que es el estilo. O sea, tiene un estilo este paisano que a mí dame una envidia, que es muy guapo. Es muy guapo lo que fae, dibuja muy bien, además narra muy bien. Precisamente Lafuente está considerado, si escribes Lafuente en internet, pon muchos críticos en es que está considerado un narrador
extraordinario, o sea, narra súper bien, controla les viñetes de una manera que lle guapísimo. Y estudió en la Escuela de Arte. De Uvieu. Igual que Zapico. Igual que Zapico. Y vamos a hablar de Zapico, que ya lo conoce un poco más todo el mundo. Zapico lle tráxete un par de cosas, más que nada porque tan autografía es por él. El dublinés tengo un dibujo muy guapo que me fido. Sí, conozco el que no conocía. Ah, ¿no conocías ese? Ah, bueno. Bueno, pues nada, Zapico, lle también del como La Fuente lle del 80 y tengo por aquí, del 82, pues Zapico lle del 81, lo que te decía, 10 años después, una generación diferente, y también estudió en una escuela de arte y entamó pues un poco asemellado con trabajando en el Gomeru, con cursos locales y tal, solo que Zapico rápidamente da el salto a Francia y lo primero que fai lle La guerre du professeur Berneff, que estoy en mi francés, que, sí, bien, que entendimos. Que lle del 2006 y trata sobre la guerra de Crimea. Y entonces con ese álbum que hizo, que tuvo muy buena acogida en la crítica, ganó un premio en Francia del Festival de BD de Ville de Moulins y yo pues puso a trabajar más seriamente en otro tipo de cosas, entre ellas, por ejemplo, el Café Budapest del conflicto palestino, con el que ganó el premio Axtur, los míticos Axtur del Salón del Cómic del Principado. Y ya a partir de ahí entra tiene la suerte o la habilidad de conseguir una beca para la Maison des Auteurs, que lle un sitio donde van los artistas y dibujantes y autores de Angoulême en Francia para poder trabajar, y ahí lle donde se ponga a trabajar precisamente en dublinés, que saca en 2012 y con el que gana el Premio Nacional de Cómic de España, que lle todo esto. Y bueno, a partir de ahí empieza a hacer un montón de cosas, gana el premio de cómic de Alfonso Iglesias, que lle en asturiano, en el 2013, y yo saca el primer tomo de Balada del Norte en el 2015, que tiene mucho éxito y muy buena acogida ante la crítica, y a partir de ahí va sacando otros tomos, 2017, 2019, 2023, ya sabes que se hizo una obra de teatro, o sea, yo creo que hablamos ahí ampliamente, sí. Alfonso Zapico, hay poco que decir porque es muy conocido. Muy conocido. Bueno, quedemos un par de minutos para acabar. Premio Alfonso Iglesias de cómic asturiano, Arantxa Margolles. Eso es, ahí el otro notición que quería hablar. Porque, no solo porque me prestan mucho, conozco personalmente a Arantxa y además conozco lo que hizo, lo que presentó y está muy guapo, no solo por eso, sino porque además es la primer mujer que lo gana. Que desgraciadamente en los medios de comunicación no se trató lo suficiente, porque la noticia salió muy pequeñina, pero de los 16 o 18, ya no sé cuántas ediciones que llevamos, y es la primera mujer que gana el premio Alfonso Iglesias desde cómics. Entonces, yo estoy muy contento por ella. Ella, bueno, y otra mujer del Renacimiento, porque fue de todo, historiadora, periodista, escritora y ahora autora de cómic. Y nada, yo no puedo estar más contento. O sea que... No, está claro. La obra es Slekno. Y de una moza asturiana que va buscando les raíces, una antepasada que tenía en Chequia, que tiene mucho que ver con la autora, porque la autora tiene raíces por Europa Central. Y tiene una línea guapa de dibujo. Yo tengo muestras del cómic y tiene muy buena pinta. Tiene un estilo muy personal, pero muy guapo y con un color también muy prestoso. Yo creo que va a tener mucho éxito el cómic este. Bueno, falamos del más ampliamente en otra ocasión. Vale. Tenemos que dejarlo aquí. Sean, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Recorrido. Y nada, vémonos con suerte en septiembre. Muchas gracias, seguro que sí. Gracias. Venga, gracias. Y a todos ustedes también, muchas gracias por el día de hoy. Mañana tendremos más Asturias al día. Muchas gracias, feliz día, gracias.